plantear, lo tienen a la hoja 2 de ese práctico, lo están viendo a ese planteo arquitectónico de una planta de un edificio. Sí, ingeniero. Bien, bien. Ese planteo, que es el que yo le estoy mostrando ahora en pantalla, es una típica planta de arquitectura, en la cual se puede reconocer como rasgo fundamental de un edificio la caja de escalera y la caja de ascensores. Y después, en este caso, tenemos desarrollados cuatro departamentos en esa planta en particular. Esto puede obviamente variar en altura, pero lo que vamos a ver es sobre esta planta cómo nosotros vamos a hacer el diseño de nuestra estructura y a partir de ahí vamos a plantear el dimensionado de las losas que se formen a partir de este esquema estructural que vamos a desarrollar. Sobre esa planta nosotros la limpiamos de todos los elementos arquitectónicos y nos quedamos solamente con lo que son el plano de muros. ¿Para qué necesitamos el plano de muros? Porque dentro de esos muros que están planteados vamos a tener que insertar nuestra estructura de forma tal de que sea funcional a la arquitectura que se diseñó. Como primer paso, nosotros vamos a ver que sobre esa planta yo les pongo ahí, vamos a desarrollar los ejes de los pórticos principales. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver que se pueden desarrollar diferentes propuestas para una misma planta de arquitectura. Cada diseño que nosotros planteemos va a tener una ventaja o varias ventajas y desventajas también. Estará en nosotros definir cuál de esas es esta que queremos primar y sobre eso desarrollar nuestra estructura. Como una primera propuesta que estoy planteando aquí, vamos a trazar los ejes horizontales y verticales en coincidencia primero con el perímetro de la estructura, que es todo el borde exterior de la planta, y después planteamos lo que son los ejes principales, horizontales y verticales. Generalmente estos ejes son ortogonales, entonces son, en este caso, horizontal y vertical. Dentro de lo que son las estructuras de núcleo de ascensores, que es lo que está en el centro, en la parte superior, y la caja de escalera, que es en el centro, en la parte inferior, vamos a hacer coincidir dos ejes verticales que perimetran hacia los costados a estas estructuras. Y después yo puse un tercer eje vertical en la zona media entre las escaleras y los laterales izquierdo y derecho. A su vez, en el sentido horizontal, tenemos planteado dos ejes en coincidencia con los muros. Estos ejes que van a alojar los pórticos, generalmente, como les dije recién, coincide con la línea de muros, ya que de esa forma podemos ocultar la estructura dentro de lo que es la albañilería del edificio, o sea, todo lo que es la parte no estructural, llámese muros, tabiques livianos. Nosotros ahí en el problema teníamos, como para tener una cierta premisa a la hora de dimensionar una separación máxima entre columnas. Ustedes van a ver que sobre este planteo, yo ahora, en la siguiente diapositiva, ya planteo las columnas en coincidencia con el entrecruzamiento de los ejes horizontales y verticales. Y acá vamos a hacer una primera acotación. Yo en este caso, que tengo numerosos pórticos horizontales y verticales, ¿qué quiere decir? Que yo las columnas las tengo más cercanas unas que otras. Esto, a la larga, al momento del dimensionado, me va a reflejar una menor sección de hormigón y una menor sección de acero dentro de lo que son esos elementos estructurales. ¿Por qué? Porque tengo más repartidas las cargas. Si yo esas columnas las voy separando, me va a dar primero que esas columnas van a recibir más carga porque tienen un área de influencia más grande,
y además las vigas que interconectan esas columnas también van a ser de mayor sección porque tienen que salvar luces más grandes. Como contra, estamos ante una planta en la cual tiene numerosas columnas, la cual restringe el planteo arquitectónico. En este caso particular no habría problema porque yo tengo planteado muro en la zona donde están fijadas estas columnas. Pero si no las tuviera y yo tuviera una planta de arquitectura más amplia, con menos divisiones de muros, yo tendría que optar por otro tipo de planteo estructural en el cual las columnas a lo mejor estén más separadas unas que otras. Bueno, una vez que ya tengo plantadas las columnas en las intersecciones estas de los ejes de pórtico, vamos a definir la posición de las vigas. Acá otra aclaración que les quiero hacer, no necesariamente en todas las intersecciones de pórtico tiene que haber una columna. Puedo tener o puedo no tenerlo, pero generalmente se opta por tener apoyos directos, o sea, la viga en intersección con otra viga tiene una descarga de carga hacia la columna que está ubicada abajo. En este caso, era bastante simple, nosotros planteamos ya las vigas en coincidencia con esos ejes, y ahí se me forman los pórticos, esto que yo le estaba diciendo, o sea, los pórticos horizontales y los pórticos verticales. En este caso podemos ver, supongamos que tomemos las columnas que están contra la medianera superior. Vemos que las columnas no son axialmente coincidentes con el pórtico, con la alineación de vigas. ¿Esto qué quiere decir? Que el eje de la viga no coincide con el eje de la columna. En este caso sería un eje vertical, pero con el punto baricéntrico no coincide. ¿Esto qué significa? Que esa viga le va a introducir un momento flector a esa columna, que después, ustedes cuando vean la teoría de columnas van a ver que hay que tener en cuenta para el dimensionado de las columnas no solo la carga vertical que venimos acumulando en los pisos superiores, sino que además tenemos un momento flector que también va a tener que ser introducido dentro de nuestro esquema de cálculo para realizar el dimensionado. Después que yo ya tengo definido los ejes de pórtico, las columnas y las vigas, paso a definir lo que son las losas. Las losas, que son estas membranas horizontales que reciben carga en su plano, pueden o no también estar definidos dentro de esos pórticos que nosotros hemos trazado. En este caso nosotros tenemos losas en todos los paños que se han definido, excepto en los centrales superior e inferior, donde tenemos lo que es el núcleo de ascensores y el núcleo de escalera. En esos casos nosotros tenemos un borde de losa que podría, según nuestro planteo estructural, tener un borde libre, o si nosotros a las cajas estas de ascensores y escaleras las definimos como tabiques de hormigón armado, bueno, tendría su apoyo en ese tabique. En este caso, no quise plantearle tabique como para que no sacamos de la teoría que estamos analizando y veamos solamente los casos de columnas. En este caso, las losas que tenemos no tienen las mismas condiciones de borde que las otras que están perimetradas en sus cuatro lados por vigas. Incluso más, dentro de esas losas vamos a ver que no es la misma situación para las losas que están en el interior que contra las losas que dan contra el borde o contra el perímetro de esa estructura. Tienen otra condición de borde. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Ahora nosotros vamos a ver otro caso de planteo estructural. En este caso es un planteo similar al anterior, solamente que prescindí de los ejes, este intermedio que yo, el eje vertical que yo había trazado entre la caja de ascensores y los laterales izquierdo y derecho. En este caso tenemos un paño más grande. Sobre este esquema yo puedo plantear las columnas. También en este caso voy a hacerla coincidir con los ejes
principales horizontales y verticales del edificio. Voy a definir las vigas y finalmente los paños de losa. A ver, comparando con la primera propuesta, vemos que la gran diferencia radica en las losas que están a la izquierda y a la derecha. En este caso han duplicado su tamaño en comparación a la propuesta 1. ¿Qué ventaja tiene esta propuesta? Que yo puedo trabajar con plantas más libres, en el sentido de no tener superpoblada de columnas las plantas. Como contra, yo sé que esas columnas van a recibir más cargas, porque tienen una mayor área de influencia. Entonces, estas columnas van a ser más voluminosas con respecto a las de la propuesta 1, las anteriores de la propuesta 1. A su vez, las vigas que van en sentido horizontal, que toman el lado largo de esas losas, también van a ser más importantes, porque van a tener, primero, una mayor luz de cálculo, y segundo, van a tener un área de carga más importante. En todos estos casos es donde nosotros tenemos que jugar con los diferentes diseños y evaluar cuál es el óptimo para el destino que se le quiere dar a esa estructura. Podemos seguir incluso... Sí. Tengo una consulta. En las losas estas que están acá en los extremos, la relación de LX sobre LY es mayor que 2. ¿No sería una losa en una dirección esas que están ahí? Bueno, sí, eso es una losa en una dirección, así es, pero para poder definir que es una losa en una dirección o en dos direcciones, no solo importa la relación de lados, sino también las condiciones de borde, que eso ya lo vamos a desarrollar en unos minutos. Tienen que cumplirse dos condiciones. Nosotros podemos tener losas, digamos, que verifiquen que es losa de cruzado o losa en una dirección, pero lo puede cambiar las condiciones de borde de las losas. Entonces, como primera medida sí se puede decir que es una losa armada en una dirección, pero tenemos que completar el análisis viendo condiciones de borde. Ah, bien, gracias. Bueno, con esta segunda propuesta yo puedo seguir trabajando y eliminando columnas para limpiar más la planta, pero con las consecuencias que ya les dije, que van a aumentar el tamaño de las columnas y las vigas van a resultar ser más de una sección transversal más grande. En esta tercera propuesta, que yo le estoy marcando aquí, estoy haciendo otro planteo de losas. Directamente voy a trabajar con ejes verticales, de pórticos verticales, y como eje horizontal voy a tomar el de borde superior e inferior solamente. En este caso planteo las columnas, las vigas y finalmente las losas. Este ya sería el caso extremo en el cual yo quiero conservar una planta limpia de columnas para poder tener la libertad de hacer cualquier tipo de diseño estructural, porque dentro de esa planta no voy a tener ninguna columna. El gran inconveniente que se presenta es que esas vigas que yo voy a tener ahí, que van desde arriba hacia abajo, que tienen una luz de 11 metros, van a ser vigas muy voluminosas, seguramente con condiciones de armadura doble, o sea, con armadura de compresión, y con secciones de compresión de hormigón muy grandes. Este tipo de plantas, si bien es de las que más es del agrado de los arquitectos para conservar limpia y no tener interferencia de columnas con la planta de estructuras que nosotros tenemos planteado, es por ahí también las más desfavorables, porque se van a introducir momentos flectores muy grandes. Incluso en las columnas que nosotros estamos viendo que están dibujadas ahí, que se han agrupado en las medianeras de arriba y de abajo, seguramente no va a dar una sección cuadrada como están dibujadas, sino va a dar una sección rectangular con el lado más largo en coincidencia con la luz
de la viga esta de 11 metros, porque se va a generar un momento inflector muy importante que lo va a tener que absorber también esa columna. Yo les planteo de todas formas para que vean que hay diferentes formas de realizar el planteo estructural en base a una misma planta, pero se van a dar al momento de realizar el predimensionado de que no siempre todas las plantas son factibles. Ahora nosotros vamos a ver lo que es las tipologías de las losas. Las tipologías de las losas pueden ser de, como recién habían consultado, dadas por la relación de lados de esa losa y también por las condiciones de apoyo de esas losas. Ustedes van a ver que en los gráficos que van a emplear, nosotros designamos a los apoyos de losa como una línea continua, como se ve en el ejemplo 1, donde está el tipo de apoyo simplemente apoyado, en el cual la deformación, la losa en ese sentido puede girar pero no desplazarse. Es lo mismo que si tuviera un apoyo fijo en ese borde. Después tenemos el borde empotrado, como es el caso del ejemplo 2, en el cual nosotros tenemos restringido el desplazamiento y el giro de esa porción de losa que llega a ese borde, en este caso el borde superior. Y después tenemos otro caso que es en el ejemplo 4, el borde libre, en el cual nosotros no tenemos presencia de vigas en ese borde, por lo tanto ese borde puede girar y puede desplazarse. Es lo que sería en equivalencia a una viga el voladizo. En base a estas tres condiciones de apoyo o condiciones de borde, nosotros vamos a evaluar cuál es nuestra losa. Supongamos que volvemos al mismo ejemplo, en el caso 1. El caso 1 tiene los 4 bordes simplemente apoyados, o sea que en los 4 bordes puede girar la losa sin experimentar desplazamientos verticales. Acá tengo que hacer una aclaración. Eso de los desplazamientos verticales es una idealización solamente, porque en la realidad sí puede tener desplazamientos, porque ese borde que nosotros lo estamos dibujando como una línea, en realidad es un apoyo que se materializa como una viga. Y esa viga, cuando nosotros las analizamos, tiene una deformación vertical, que es lo que nosotros conocemos como flecha. En este caso, esta losa también va a tener una deformación vertical, pero va a ser casi insignificante. Tan insignificante que yo la puedo despreciar para el análisis y considerar que está simplemente apoyada en sus 4 bordes. Entonces, supongamos en el ejemplo 1, que hemos dicho que tiene los 4 bordes simplemente apoyados, si la relación de lado, que en este caso se designa como A y B, si A es mayor a 2 veces B, estamos hablando que es una losa larga, se le dice en la jerga del cálculo, es una losa larga, en ese caso es una losa que está armada ¿en cuántas direcciones? En una dirección, exactamente. ¿Por qué? Porque cumple la condición de borde y cumple la relación de lados. Vamos al caso 2, en el cual tenemos un empotramiento en el borde superior y un empotramiento en el borde inferior y 2 lados libres hacia los costados. Si A es mayor a 2 veces B, estamos hablando, como en el caso 1, de que es una losa armada en una dirección. Pero, ¿qué pasa si A, supongamos, es igual a B? O sea, es una losa cuadrada, pero con esas condiciones de apoyo o condiciones de borde.
¿Es una losa armada en una dirección o es una losa armada en dos direcciones? En una. En una sola. En una sola dirección. En este caso, la regla de la relación de la 2 no se cumple y sin embargo, lo mismo es una losa armada en una dirección. Para que ustedes no tengan duda al momento de evaluar si esta losa es armada en una dirección o en dos direcciones, tienen que pensar cómo es la deformada de esa losa. En este caso, los bordes izquierdo y derecho, que son bordes libres, no le impiden para nada la deformación bajo la acción de las cargas. Por lo tanto, esa losa no tiene ningún tipo de trabajo en el sentido horizontal, sí tiene un trabajo de flexión en el sentido vertical, o sea, entre empotramientos. Ese es el caso más puntual, o como en el caso 4, que ya lo vamos a ver enseguida, en los cuales nosotros tenemos que evaluar ambas condiciones, ya sea la relación de lados como las condiciones de borde, para establecer el tipo de comportamiento estructural de la losa. Vamos al caso 3. En el caso 3 nosotros tenemos los 4 bordes que están empotrados. Los dos, el superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. En este caso, porque tenemos igualdad de tipo de apoyo, nosotros sí nos regimos por la relación de lados. En este caso de vuelta, si A es mayor a 2 veces B, estamos hablando de que es una losa armada en una dirección. Y si A es menor a 2 veces B, es una losa cruzada. ¿Sí? En este caso sí nos regimos por la relación 2:1 entre el largo y el ancho. En el caso 4, que es una losa en voladizo, que no tiene vigas perimetrales ni en el borde superior ni en el borde izquierdo y derecho, vuelvo a estar en la misma situación que en el caso 2, en la cual nosotros tenemos, independiente de la relación de lados, ya sea A mayor a 2 veces B o A menor a 2 veces B, tengo un comportamiento unidireccional de esa losa, un comportamiento en el sentido vertical, mientras que en el sentido horizontal no se experimenta ningún tipo de deformaciones diferenciales. Por lo tanto, para cualquier relación de lados es una losa armada en una dirección. ¿Está claro hasta acá? Ingeniero. Bien. Después tenemos los casos en los cuales tenemos, no tenemos digamos una simetría, ya sea vertical, arriba y abajo, u horizontal, entre izquierda y derecha de apoyo. Yo puedo tener, como en el caso 5, un apoyo simplemente apoyado en el borde superior, un empotramiento en el borde inferior, un borde simplemente apoyado en el izquierdo y un empotramiento en el lado derecho. ¿Sí? En esos casos, sí nos regimos por la relación de lados para definir cuál es el tipo de trabajo que tiene esa losa, o cómo se define. Se da lo mismo en el caso 5 que en el caso 6, 7 y en el caso 8. Disculpe, ingeniero, ¿qué puede repetir la parte de la relación de lado? Porque justo me quedé sin internet. ¿Desde dónde? ¿Desde la diapositiva anterior o desde esta? Desde la anterior, o sea, la tercera y cuarta creo que no la vi. O sea, Bueno. la tercera y cuarta losa. Bien. Se está por cortar. Yo ya les paso, yo ya hice otra reunión, así que ya les paso bien por cualquier cosa, si se llega a cortar, ya les paso por Telegram el código. Yo tengo problemas para entrar con el mismo número de reunión, así que yo le voy a pasar el nuevo. Bueno, lo que le estaba diciendo acá es, habíamos dicho de que en la losa 1, cuando tengo los 4 tipos de apoyos iguales, el de arriba, el de abajo, el izquierdo y el derecho,
nos regimos por la relación de lados para definir si una losa es apoyada en una dirección o trabaja, perdón, en una dirección o trabaja en dos direcciones. En el caso de la losa 1, si A es mayor a 2 veces B, estamos hablando de una losa que trabaja en una dirección, y si A es menor a 2 veces B, es una losa armada en dos direcciones. En el caso 2, tenemos que, al tener empotramiento en el borde superior e inferior y bordes libres, o sea, sin vigas, en el apoyo izquierdo y derecho, es un sistema estructural que trabaja unidireccionalmente, independiente de la relación de lados. Entonces, si A es mayor a 2 veces B o A es menor a 2 veces B, lo mismo, esa losa va a ser siempre en una dirección. El caso 3 es análogo al caso 1 y el caso 4 análogo al caso 2. El caso 4 es el típico ejemplo de una losa en bolizo, sin vigas perimetral, más que en el empotramiento inferior. En ese caso del ejemplo 4, también, independiente de la relación de lados, esa losa siempre va a trabajar en una sola dirección. No sé, que me consulto si está claro el concepto. Sí, gracias, profe. De nada. Y lo que les decía en estos casos es que ya cuando tengo no tengo una simetría en el caso de los apoyos, generalmente se rige solamente por la relación de lados para definir si una losa trabaja en una dirección o trabaja en dos direcciones. Bueno, acá vamos a ver de que la relación de lados, esa que yo le estaba diciendo, se complementa con la situación de apoyos o con las condiciones de borde. Entonces, yo les pongo ahí que si A es mayor a 2 veces B y además si cumple las condiciones de borde que habíamos hablado anteriormente, estamos hablando que es una losa armada en una dirección. Si A es menor a 2 veces B y si además cumple las condiciones de borde, estamos hablando de que es una losa armada en dos direcciones o lo que se conoce como losa cruzada. Un concepto acá importante también que tienen que tenerlo presente es que cuando yo hablo de que la losa está armada en una dirección, no quiere decir que lleve armadura solamente en esa dirección. Lleva armadura en las dos direcciones, pero una es una armadura que se obtiene del cálculo que ustedes van a desarrollar para determinar la cuantía que necesita esa losa para absorber la tracción generada por la solicitación. En el otro sentido, sí se dispone de una armadura, pero es una armadura constructiva y se determina a través de un porcentaje de la armadura que yo he calculado, siempre tomando como base una armadura mínima. En el caso de la losa armada en dos direcciones, o sea, la losa cruzada, tengo trabajo de flexión en las dos direcciones, por lo tanto, en ambas direcciones yo tengo que realizar el dimensionado. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a obtener una AS en la dirección X, un AS en la dirección Y, y eso es lo que yo después voy a representar gráficamente para cubrir la armadura de esa losa. Entonces, repito, la losa armada en una dirección tiene una armadura de cálculo en una dirección, pero también lleva una armadura en la otra dirección. Ya se me está por cortar, así que yo les paso ahora, yo voy a salir de la reunión.